Este es un video para nuestros amigos de las regiones Huánuco, Pasco, Huancavelica y Cajamarca. Recuerdan que hace unas semanas enviamos el manual Pequeños Objetos, Grandes Historias, manual de museología para museos escolares, a 4 regiones donde nos esperan grupos de 4 instituciones educativas estatales. Una de ellas es la institución educativa Túpac Amaru, ubicada en Zapampa, y también a la institución educativa Ricardo Flores de la comunidad de Tomaiquichua en Huánuco. Hicimos otro envío, esta vez a Huancavelica, a otro colegio. La institución educativa Sergio Quijada Jara, que queda en el centro poblado Talla de Acoria en Huancavelica. Y bueno, Canal Museal también tuvo que viajar hace pocos días a Cajamarca y aprovechamos también para llevar los libros y para reunirnos con el director del Colegio San Ramón. Y ahora vamos a ver el manual y a explicarles cómo funciona. Ya todos deben tener el manual en sus manos y es preciso escucharnos ahora. Este manual tiene varias secciones y están relacionadas con las diferentes actividades que se realizan en el taller. Para empezar, un saludo a cada uno de ustedes, a los estudiantes y a los maestros quienes trabajarán con los chicos el museo escolar en su institución educativa. Lo museal, pequeño manifiesto, son algunas ideas de lo que pensamos acerca del valor de los museos y su función en la sociedad. Todos podemos hacer historia porque somos parte de una historia. En nuestro manual también hacemos referencia a algunos personajes históricos de nuestra nación y como no ha de faltar el gran Julio Cetello, reconocido padre de la arqueología peruana, cuyas investigaciones arqueológicas son de fundamental revisión en todo proyecto de investigación de nuestro patrimonio cultural. Y es que don Julio Cetello también impulsó la creación de los museos en el Perú y la metodología para hacer de nuestros museos un espacio educativo. Y haciendo referencia a los orígenes de los museos, pues en estas páginas vamos a ver algo de historia. La palabra museos tiene su origen en 2 palabras, musas más museo. Pero además de su origen griego, los museos en nuestro país tienen una historia relacionada con la independencia del Perú y con un personaje muy importante en este bicentenario de nuestra independencia patria. Don José de San Martín sería uno de los más importantes impulsores del museo peruano. Yendo hacia esos orígenes de los museos, vamos a revisar lo que era un gabinete de curiosidades, cómo eran las primeras exhibiciones de los museos, conocidos también como gabinetes de maravillas o de curiosidades en el siglo XV y XVII. Desde la vieja Europa viene esta metodología de coleccionar y exhibir objetos culturales relacionados con la naturaleza, con los minerales, con obras de arte y todo objeto de valor cultural que hace que los coleccionistas investiguen y reúnan piezas en gran cantidad de número, que las paredes de estos edificios terminaban completamente cubiertos de especímenes naturales y culturales. Este manual está realizado con ilustraciones en base a información histórica, un trabajo del artista Adrián Príncipe que nos ayuda a acercarnos a los museos a través de estas ilustraciones.
pequeños objetos. Nuevamente nuestra referencia a Julio Cetello y esta propuesta de que un museo es importante porque en un museo se investiga. ¿Y qué se investiga? Nosotros investigamos de todo. Los orígenes de los objetos, la historia de las familias, la historia de personajes, las técnicas artísticas, el origen de nuestros barrios. Todo puede investigarse. Desde un museo se puede recopilar información valiosa sobre nuestro pasado, desde pequeños objetos como una fotografía, un collar, un teléfono antiguo. Todos tienen una historia que contar. Pero para contar esa historia hay que hacer una serie de actividades y una de ellas es el ejercicio de realizar una ficha de catalogación. Y eso lo vamos a ver en las páginas de este manual. Y tenemos un ejemplo. En base a este ejemplo, nosotros llenaremos nuestra ficha de catalogación de un objeto o bien cultural que tengamos en nuestra propia casa. Pueden elegir una foto antigua, como en el ejemplo que hemos puesto, o también pueden escoger un juguete antiguo, un instrumento de cocina, de repente de la abuela. Pueden tener un adorno, algún recuerdo del pasado, el cual podemos empezar a describir, a ver sus dimensiones, su origen, su forma. Podemos colocar en propietario el nombre del propietario. Nosotros pusimos Canal Museal en nuestro ejemplo, pero ustedes pueden poner el nombre del propietario, que son ustedes mismos. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en la cocina, en la sala, en el cuarto del abuelo. ¿Está bien conservado? Eso también lo podemos identificar observando. Y ponemos nuestro nombre como el que ha catalogado ese objeto. Nuestros comentarios y nuestras observaciones son muy importantes y de esa manera hemos reunido la historia de un objeto de nuestra casa. ¿De dónde derivan esas historias? ¿A dónde va toda esta información? Pues los pequeños objetos se reúnen en grandes historias que vendrían a ser los museos. Los museos son la suma de todos esos pequeños objetos y entre ellos nos cuentan además muchas grandes historias. La historia de nuestra comunidad, la historia de nuestro vecindario, la historia de nuestras familias, la historia de nuestro país. Todos los museos tienen en común que siguen una serie de procesos museales. ¿Y cuáles son? Partimos de la investigación, pero también pensamos en la selección de obras, en la conservación de las obras, en la investigación, en tener una idea de lo que queremos expresar, en elegir lo que queremos exhibir, en restaurar si las piezas están dañadas. Pensamos en todos los procesos, incluso el transporte de los bienes culturales tiene sus características especiales. Los procesos museales son necesarios para lograr la exhibición y la difusión de los museos. Realizamos el montaje en nuestra exposición, la difusión en los medios de prensa, en la radio, en el internet, en la prensa escrita. Inauguramos nuestro museo, invitamos a nuestros amigos, hacemos actividades educativas, conversatorios, hasta publicamos un libro cuando realizamos un proceso de exposición. Veamos entonces las diferentes actividades que se realiza en un museo. Una de ellas es la curaduría, que vamos a leer con mucho detalle en nuestro libro, en nuestro manual.
¿Para qué sirve la curaduría? Partimos de una idea y luego empezamos a seleccionar las obras, los espacios y los recursos que vamos a utilizar. Hay que saber observar, hay que saber analizar y sobre todo hay que tener muchas ideas. Otra actividad importante es la museografía y ahí vemos cómo vamos a colocar los objetos culturales que hemos escogido. ¿Qué colores debemos utilizar en nuestras paredes? ¿Qué recursos museográficos haremos uso para que nuestra exposición quede muy bonita? Hacemos un plano, pensamos en la sala y cómo irán colocadas una pieza al costado de otra. Otra actividad importante es la conservación. Hay que tener mucho cuidado, hay que utilizar guantes, mascarillas, conservar nuestro patrimonio cultural cuando hay que exhibirlo, porque nuestro patrimonio cultural es muy sensible para el deterioro. Entonces hay que controlar la humedad, la luz, los insectos, todo aquello que pueda dañar y poner en riesgo a nuestras colecciones. En esta ilustración vemos un trabajo muy difícil, que es el de darle mantenimiento a una momia que tiene cientos de años guardada en el interior de un fardo funerario. Es una actividad científica. Se utilizan muchos instrumentos minuciosos para proteger estos bienes culturales. Se analizan los materiales porque son materiales muy sensibles y hay que protegerlos. Luego veremos la actividad del montaje. ¿Cómo se debe colgar un cuadro? ¿Una escultura? ¿Qué características debe tener esta actividad del montaje? Eso también es muy importante. Son equipos conformados por varias personas que suben escaleras, jalan cochecitos con las piezas, usan su taladro, martillo, clavos, se protegen también con guantes para evitar accidentes. Otra actividad importante es el diseño gráfico. Los que tienen habilidad en dibujar, en hacer ilustraciones y les gusta utilizar la computadora, pueden dedicarse a realizar los afiches, las invitaciones, todo material gráfico para difundirlo también en nuestras redes sociales. Y luego hay que difundir nuestras actividades y nuestras exposiciones, enviar nuestras notas de prensa, hablar con algunos periodistas, difundirlo entre nuestros contactos de redes sociales y de esa manera tener a nuestro público presente el día de la exposición, el día de nuestros conversatorios o talleres, y asegurarnos de que todos puedan participar y conocer de nuestros eventos. Y después de la inauguración, no es que se queden las cosas allí. Hay muchas actividades por hacer. Una de ellas es la mediación. ¿Y qué significa eso? Realizar una serie de actividades educativas para compartir los conocimientos con nuestros diferentes públicos. Actividades para niños, para adultos, para ancianos, talleres, visitas, juegos, actividades lúdicas. Los museos están vivos y eso se debe a que hay público interesado en visitarlos y tener una participación muy activa en nuestros museos. Es un espacio de encuentro y de entretenimiento. Todos aprendemos y podemos disfrutar de nuestro patrimonio.
y los especialistas en mediación se encargan de plantear una serie de actividades para atraer a los diferentes públicos al museo. Ahora veremos los recursos museográficos. Estos recursos son todos los elementos que nos ayudan a tener una exposición muy atractiva y muy bien presentada. Desde vitrinas hasta maquetas, que son como escenografías de los lugares. Los dioramas, que pueden incluir personajes. Hay dioramas de tamaño natural, es decir, con unos maniquís de tamaño de una persona. Pero los dioramas nos muestran escenas con personas y o animales que nos hacen acercarnos a cómo se vivía en el pasado. En los museos también pueden haber proyecciones. Podemos mostrar videos, nuestros propios videos, si podemos realizarlo con nuestro celular, mostrar alguna técnica artística, una entrevista a algún personaje. Podemos tener un pequeño espacio para proyectar estos videos que pueden ser un espacio más de conocimiento relacionado con la exposición. También hacemos uso de infografías, que es un recurso bastante didáctico. En estas infografías podemos colocar líneas de tiempo, como las que nos enseñan en el colegio. Para eso necesitamos escribir ideas claves, fechas importantes y ayudarnos también de ilustraciones que hagan más atractiva el conocimiento de estas ideas y de estas historias. Las vitrinas son muy importantes, a veces son muy costosas, pero también podemos hacer vitrinas muy atractivas reutilizando materiales que hemos visto en otros lugares. Acá tenemos un ejemplo muy bonito realizado por el Colegio San José Obrero de San Juan del Lurigancho en su Galería Museo Pampas Canto Grande. Los niños y niñas reutilizaron estas carpetas en desuso y crearon estas simpáticas vitrinas. Nosotros también contamos con diferentes materiales para reutilizar. Otro recurso son los pedestales, que son unos cubos, pueden ser de madera, sobre el cual se van a colocar los objetos en diferentes dimensiones. Hay que ser muy cuidadosos con estos pedestales. Tienen que adecuarse a la forma de los objetos. Importante también hacer reproducciones de obras que no tenemos a disposición. Es decir, si hemos visto en una buena fotografía alguna escultura o alguna pintura, nosotros podemos hacer una reproducción de ella. Aquí, por ejemplo, pedimos al artista Juan Verástegui que hiciera la reproducción de una sirena del siglo XIX. Él solo tenía a mano una antigua fotografía blanco y negro de la sirena y en base a ella hizo esta escultura. Él se imaginó de qué colores debió haber sido la sirena. La mitad del cuerpo era de un pez y la otra parecía la figura de un mono. Con mucha imaginación y con mucho conocimiento de la escultura, él diseñó esta reproducción. También es importante los textos, y esos textos los escribimos para que estén en la sala de exposición. Podemos jugar con la tipografía. Como pueden ver en esa imagen, pusimos la palabra Cuscorama. Y Adrián Príncipe nos hizo estas letras tan bonitas acompañado de ilustraciones. Vamos a ver también lo que es un pie de objeto. Este pie de objeto o rótulo
o ficha técnica suele colocarse junto a las obras de arte para identificar sus características, su título, la época, los materiales, las dimensiones y el nombre de la colección. De esa manera, nuestros visitantes van a saber los datos más importantes de las obras exhibidas. Y en los museos es muy importante la iluminación. Esta iluminación significa resaltar los objetos culturales que exhibimos. Quizá la habitación puede ser un poco oscura, pero con una buena luz natural o artificial puede resaltar una muestra. Ahí tenemos una exposición del artista Gino Ceccarelli en el Museo de la Nación, donde las obras estaban puntualmente iluminadas una por una. Incluso las obras que se exhibían en el piso, como esos detalles de las sirenas sobre balsas de madera. Otro tema importante es la seguridad. En los museos es necesario y es un personaje muy fundamental el guardián del museo. Buenos días, señor Zósimo, dice la niña, saludando a uno de los guardianes más queridos del Museo de Arte de Lima. Los guardianes pues cuidan que las personas no corran dentro de un museo, no coman frente a las obras de arte, no toquen las piezas y cuida la seguridad de nuestras colecciones exhibidas. Todos podemos ser guardianes de nuestro museo escolar. Nos turnamos por días o por horas para cuidar nuestro museo. Y entonces, ¿cuál sería nuestro museo ideal? Cada uno de nosotros tiene una manera de pensar sobre los museos. ¿Qué nos gustaría que tenga nuestro museo? Mi museo ideal. ¿Cómo sería? A continuación, hemos seleccionado una serie de episodios museales de personajes museales de nuestro país. Dos de ellos son el maestro don Joaquín López Santay, maestro del retablo ayacuchano, y el maestro cajamarquino don José Sabogal. Son personajes claves en la historia de nuestros museos. Otro personaje importante es el doctor Arturo Jiménez Borja, médico de profesión y también arqueólogo, quien trabajó importantes museos de sitio. También está el historiador Francisco Stastny, la arqueóloga Ruth Shady, una arqueóloga muy importante de la zona arqueológica de Caral, la ciudadela más antigua de América, y nuestro amigo Luis Repeto Málaga, el señor de los museos. De todos ellos hemos recopilado unas citas acerca de lo que ellos piensan sobre los museos, que nos sirven de ejemplo para conocer y valorar los procesos museales. A continuación, tendrán ustedes una serie de ejercicios curatoriales que les permitirá tener ideas para realizar sus exposiciones. Finalmente, unas ideas para realizar exposiciones, para identificar las imágenes y las escenas
para apreciar el arte, para incluso reflexionar sobre nuestras emociones frente a las obras de arte, para aprender a aceptar las críticas, para aprender a ver la vida diaria con arte. Te deseamos que cada día sea una aventura museal distinta, porque tú tienes un gran poder cuando dices: yo hago nuevas todas las cosas. Esperamos disfrutes de esta lectura y de estas imágenes de nuestro manual Pequeños objetos, grandes historias, manual de museos escolares para escolares curiosos.